Bueno, vamos a invitarles a que hagamos una oración. Estamos en esta serie expositiva sobre el libro, la historia de Jonás. Y la serie se llama Jonás, un mensaje para la iglesia de hoy. Es tan actual, es tan vigente. Necesitamos nosotros siempre tener justamente esa mirada, esa perspectiva bíblica para que después de 2000, casi 800 años, el Señor nos siga hablando, el Señor nos siga direccionando. Y creo que esta historia de Jonás, estos 4 capítulos, considerada y llamada la mini Biblia también, donde tiene tantas enseñanzas, uno no deja de aprender y extraer tantas enseñanzas. Y hoy vamos a ver en esta serie, Dios mediante, el extraordinario Dios de Jonás, ¿sí? Estamos en el capítulo 1, pero vamos a volver a hacer un pantallazo general y esta vez tomando el tema específicamente de mirar a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque es claro que Jehová Dios es el principal protagonista de esta historia de Jonás y de cada historia de la Biblia. Cada una de las historias que nosotros vemos, Dios es el principal protagonista. Muchas veces nosotros nos confundimos y pensamos de que si Dios hubiera estado aquí, esto no hubiera pasado. Tal vez como el pensamiento de Marta ante la tardanza de Jesús de llegar a ver a su hermano Lázaro, que estaba enfermo, y ella le dijo, si tú hubiese estado aquí, mi hermano Lázaro no había muerto. Pero nosotros muchas veces pensamos de que hay situaciones en la vida en que Dios no está presente, pero déjeme decirle que venimos viendo acerca de la omnipresencia de Dios, la omnipotencia de Dios. Y en esta tercera parte de esta serie expositiva sobre la vida de Jonás, vamos a ver y vamos a exaltar justamente a el extraordinario Dios de Jonás, que es tu Dios, que es mi Dios, y que por ende nosotros podemos extraer tantas enseñanzas, aprender tantas cosas de sus planes, de su carácter, de sus propósitos, de sus hechos y de cómo se aplica también para nosotros en el día de hoy. Entonces, mis amados hermanos, mientras están conectando, les damos la bienvenida a los hermanos, que podamos juntos orar al Señor, llegar a su presencia, pedirle a nuestro Padre Celestial que a través del Espíritu Santo nos dé sabiduría y nos dé conocimiento en su palabra y siempre para poder aplicar también. Así que les invito y queremos. Padre nuestro, queremos alabar y bendecir tu santo nombre en esta noche, tan lindo día que nos has regalado, Señor. Muy agradecidos porque hemos podido estar esta semana ya con varios hermanos en grupos en la iglesia, Señor, haciendo mini reuniones también de enseñanza, de oración, pero anhelando también y sabiendo que dentro de muy poco vamos a estar ya juntos una vez más, todos juntos, Señor. Te alabamos, te bendecimos porque tú eres el que guardas a tu iglesia, el que la sostienes, el que la bendices, Señor. Oramos por los hermanos que están pasando momentos también de aflicción o de apuro, o tal vez de alguna prueba fuerte que están viviendo este tiempo. Que esta palabra, Señor, que estamos aprendiendo, que tiene el Señor tanto poder, porque es tu palabra, sea aplicada eficazmente a nuestras vidas y especialmente a la vida de los hermanos que hoy tú le quieres hablar. Te doy gracias, Padre Celestial. Bendice, Señor, a todos aquellos que están viendo o que luego verán este video, Señor, y que puedan ser edificados conforme al propósito por el cual tú has enviado esta palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, qué gusto es poder compartir nuevamente con ustedes la palabra del Señor. Y en verdad, como digo todas las veces que estoy mencionando de este capítulo o de este libro de Jonás, que ya me tocó enseñarlo en la iglesia hace 4 años aproximadamente, es impresionante que cada vez que uno más profundiza, más lee, más estudia, muchísimas más enseñanzas uno puede sacar. Y uno se deleita por esto, porque la palabra es viva y es eficaz y es justamente aplicativa 100% a nuestras vidas. Más allá de la situación que uno puede estar viviendo en esta situación pandémica en el mundo, nosotros sabemos de que hay un Dios soberano con un perfecto control de todas las cosas. Y esta historia de Jonás
que vuelvo a decir, Jonás, esta historia es de más o menos 850 años antes de Cristo, tiene casi 2850 años de historia y es tan vigente, es tan aplicativa para ahora, porque si nosotros vemos desde la perspectiva del profeta Jonás, hay muchas cosas que podemos aprender, como por ejemplo no huir del propósito de Dios o del mandato de Dios o de la presencia de Dios, como lo dice acá el libro. Por supuesto que nosotros podemos ver en esta historia todas las enseñanzas que nos dejan. Hemos venido viendo todos estos pasos. Esta es la tercera parte de esta serie. Pero hoy quiero que nosotros hagamos una pausa en sí misma de la historia misma de Jonás y quiero que observemos, porque a través de estos 4 capítulos, como vuelvo a decir, se le dice al libro de Jonás la mini Biblia, quiero que veamos y contemplemos a nuestro extraordinario Dios, el extraordinario Dios de Jonás, que es nuestro Dios. Y lo que quiero que veamos es el protagonismo de la historia y cómo Dios muestra su carácter, muestra su manera de hacer las cosas y de llevar adelante el desarrollo de la historia, en este caso la vida de Jonás, porque así es como nuestra vida también se desarrolla, hermanos. Nosotros también, ¿no? Nosotros no vivimos una vida sin el gobierno del Señor, por más que a veces nos portemos rebeldes. Pero déjeme decirle que el Señor jamás perdió el control absolutamente de nada. Así que esta enseñanza específicamente quiero glorificar a Dios por quién es Él, exaltar sus atributos, pero quiero que también como aplicación podamos pensar en lo que Dios hizo a favor de Jonás. Y aunque Jonás parece ser nacionalista hebreo que de la tierra de Zabulón, que él tenía un fanatismo muy grande por su nación y un odio acérrimo contra todos los enemigos, era el motivo por el cual estaba huyendo del mandato de Dios. Si bien es cierto, Jonás tiene muchas cosas que podríamos decir nosotros que era como un profeta rebelde, pero sin embargo yo quiero que resaltemos cómo Dios trata favorablemente la vida de Jonás en muchos aspectos, porque quiero dirigir específicamente esta palabra para los hermanos que a lo mejor o están alejados o están enfriados o congregan pero como si fuera que están lejos del Señor, que les cuesta mucho realizar o llevar adelante una vida espiritual que sea realmente testimonial para el Señor. Quiero dirigir esta palabra especialmente para aquellos hermanos que probablemente se sienten perdidos o desahuciados o se sienten tal vez desconforme consigo mismo o arrepentido de haber tomado malas decisiones y que muchas veces se bajan el pulgar a sí mismo. Bueno, quiero decirle que esta palabra te va a ayudar a que puedas aplicarla sabiendo que así como Dios trató a Jonás, así el Señor va a tratar tu vida. Así que en esta tercera parte quiero resaltar lo maravilloso que es nuestro Dios. Y esto es lo que nosotros tenemos que observar. En primer punto debemos ver nosotros que en el capítulo 1, versículo 1 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y vete a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Lo primero que quiero resaltar aquí es que Dios es el que buscó y llamó a Jonás para cumplir una tarea, para cumplir una misión. Si bien es cierto, es importante ver que el protagonismo lo tiene Dios porque es el que tiene la iniciativa de buscar, llamar, encomendar la tarea a quien ha buscado. En este caso, el personaje es Jonás. Él es el que es buscado, llamado y encomendado una misión de parte del Señor. Pero claramente tenemos que ver nosotros que esa es la esencia y el carácter del Dios soberano, porque siempre las Escrituras muestran que es Dios el que ha buscado y el que ha llamado a todos los que Él iba a usar. Podemos ver desde la creación de Adán. Dios creó a Adán
para que él pudiese señorear y gobernar toda la tierra, todo lo creado. También vemos nosotros que Dios es el que buscó a Noé para encomendarle justamente la tarea de hacer el arca para prepararla para el día del diluvio. También es Dios el que buscó a Abraham, el que llamó a Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos, nada más y nada menos para que sea el padre del pueblo que estaba por nacer y que estaba en promesa de parte del Señor. Es Dios el que llamó a Moisés, y es muy impactante, muy claro recordar cómo lo llamó desde la zarza ardiente en el desierto y cómo le encomienda la tarea. En todas las cosas que nosotros vemos, así como lo hizo con Gedeón, como lo hizo con el profeta Jeremías, así el Señor cada vez en la Escritura muestra de que cuando Él quiere hacer algo, lo hace a través de alguien a quien ha escogido para esa misión. Y lo más favorable de todo esto es saber que absolutamente ningún cristiano que Él ha salvado, lo ha salvado sin encomendarle una tarea. Todos nosotros también fuimos buscados por el Señor y llamados por Él y encomendados a una tarea. Eso ya tiene que darnos a nosotros una gran alegría, saber que somos tenidos en cuenta por Dios, porque es Dios quien busca al hombre y no es el hombre el que busca a Dios. Fue Cristo quien descendió a este mundo, dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, claramente ese principio se mantiene permanentemente en la palabra y es vigente hasta el día de hoy. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres salvo, si el Señor te salvó, pues es porque Él te buscó, Él te llamó, te sacó de tu condición de esclavitud, de tu vieja vida y te dio una nueva tarea, te dio una nueva misión. Ahora eres siervo de Jesucristo. Antes éramos esclavos del pecado, ahora eres siervo de Jesucristo para cumplir una misión. Todos los para que aparece en el propósito salvífico de Dios es la obra que nosotros tenemos que hacer, porque antes no la podíamos hacer, ahora la podemos hacer, por eso Él nos salvó para buenas obras, para obedecer, para alabanza de su nombre, para anunciar las virtudes de Jesucristo, para anunciar la gloria de su reino. Entonces, mis hermanos, si usted es un hijo de Dios, déjeme decirle que al igual que Jonás, fue buscado, fue llamado por Dios y fue encomendado una tarea. Por eso es que si Él es el que nos mandó, si Él es el que nos llamó y nos comisionó para hacer la obra que Él quiere que hagamos, entonces claramente Dios es el que tiene la autoridad sobre la misión que nos ha encomendado, y por esa razón es que nosotros vemos de que Él siempre va a estar interviniendo a lo largo de nuestra vida, en el desarrollo de nuestra vida, porque cada vez que nosotros desviamos el rumbo, erramos el rumbo, desobedecemos o actuamos con alguna rebeldía o con enojo o con alguna distracción de este mundo, pues claramente Dios no se olvida del propósito de por qué nos llamó, Dios no se olvida para qué nos envió y cuál es la misión que nos ha enviado. Entonces lo que va a hacer, en esta historia de Jonás vemos de que Dios se puso como adversario de Jonás, no para destruirlo, sino para corregirlo y para encaminarlo nuevamente a la misión. Entonces, Dios detiene y Dios corrige la vida, el destino errado de Jonás. Dios detiene y Dios corrige el destino errado de los hijos de Dios que tomaron malas decisiones y están huyendo de la presencia de Dios o están perdidos porque han perdido el rumbo. Por eso, mis hermanos, quiero dirigir esta palabra especialmente para muchos cristianos. No sé cuántos más verán este video más adelante, pero en algún momento algún cristiano que está apartado, que ha perdido el rumbo, que ha tomado malas decisiones. Muchas veces las malas decisiones las tomamos, no muchas veces, siempre las tomamos en la carne. Siempre. Después nos arrepentimos, después nos cuesta. Muchas veces hemos dejado de congregar, hemos dejado de asistir, hemos dejado los caminos del Señor por motivos meramente emocionales y subjetivos de nuestra propia naturaleza. Porque me miraron mal, porque no me saludaron, porque se olvidaron de mi cumpleaños, porque nadie me vino a visitar.
Y todas esas cosas las tenemos a flor de piel porque tenemos una naturaleza obviamente que todavía no está transformada, que esperamos la glorificación de nuestros cuerpos, y por esa razón es que los apetitos, las concupiscencias de la carne, el ego que puede estar herido, es lo que muchas veces nos hace tomar malas decisiones. En este caso lo que traicionó a Jonás fue su nacionalismo, su fanatismo por su identidad, por su nación, y que él sabía, porque justamente en el capítulo 4, cuando él se enoja, después lo vamos a ver, versículo 2 dice, oró a Jehová y dijo, ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en tierra? Por eso me apresuré para huir a Tarsis. Y ahí responde por qué él se quiso ir. ¿Por qué? Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Fíjense en ustedes que estaba enojado porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso. Entonces lo traicionó a él su fanatismo, su ideología, su nacionalidad tan fuerte, que él no quería saber nada con los pueblos enemigos, y a este pueblo, justamente Nínive, que es capital de Asiria, Dios lo estaba llevando allí a pregonar. Entonces, las malas decisiones que tomamos nosotros y que nos hacen alejarnos de la iglesia, alejarnos de la comunión, o juntarnos tal vez con personas que nos terminan dañando, que nos terminan llenando, contaminando y haciendo mucho daño, es justamente porque hemos bajado un plano que no debemos estar nunca. No debemos estar ni andar en la carne, sino andar en el Espíritu. Y ese es el problema. Por eso es que las malas decisiones hacen de que muchos cristianos estén huyendo, estén rebeldes o enojados, o tal vez prefiriendo huir o escaparse, como lo hizo Jonás, tratando de salir de la realidad, meterse al fondo del barco y dormir y ausentarse y estar ajeno de todas las cosas. ¿Qué hace Dios? ¿Por qué Dios es extraordinario? Porque si Él buscó a Jonás, Él llamó a Jonás y lo encomendó a una misión a Jonás, pues no lo iba a dejar que sus arranques de la carne lo sacase del plano y si fuese a un rumbo diferente. Por eso es que Dios es el que se presenta delante de Jonás como un adversario, no para destruir, sino para corregirlo, sino para poder también encaminarlo, volverlo en sí, disciplinarlo, exhortarlo a que vuelva justamente. Entonces, ¿qué vemos nosotros? La pregunta es, ¿por qué se presenta Dios como un oponente, un adversario delante de Jonás para corregir su camino? Veamos, Jonás, el camino que Jonás toma es solo un camino descendente. Solo un camino descendente. No se sabe bien dónde estaba él cuando recibió la palabra. Es muy probable que haya estado en Jerusalén o de alguna aldea cerca de Jerusalén, puesto que de Jerusalén descendió a Jope. Es el primer descenso. Jonás descendió a Jope, pero luego descendió al barco y luego fue echado al mar, donde descendió a las profundidades del abismo. O sea, fíjese usted que el que huye del Señor, su camino que ha tomado la decisión es un camino de constante descenso, 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 descenso. Y mientras más tiempo pases, mientras más tiempo continúes en tu enojo, en tu rebeldía, en tu huida, lo que estará pasando es que cada vez irás más en descenso, porque el camino que Dios te ha trazado es otro, y cualquier cristiano que va en contra de su voluntad va en una línea de constante descenso. Segundo, el camino resulta ser un camino inútil. ¿Por qué? Porque es un camino en vano, es frustrante, no tiene sentido lo que estaba haciendo. Él tenía solamente 800 kilómetros para ir hasta Nínive, pero se tomó un barco con el deseo de llegar a Tarsis, al sur de España, casi 6.250 kilómetros del lugar donde estaba. Entonces, este camino que emprende no solo es un camino de descenso, también es un camino inútil.
es un camino vano, es un camino sin sentido, donde se pierde el tiempo, donde se pierden las fuerzas. Ellos tuvieron que tirar las cargas porque se hundían, perdieron los recursos que tenían, Jonás perdió el valor del pasaje que había pagado, que seguramente no habrá sido poca cosa, porque es un camino que no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque nunca llegó a destino. Dios no le permitió llegar a donde Él planificó llegar. Y saben, hermanos, hay muchos cristianos que han tomado decisiones incorrectas de huir de lo que Dios le está mandando, de lo que Dios le está diciendo que hagan, y han decidido emprender otro camino, y no saben que emprender un camino contrario a la voluntad de Dios es simplemente ponerse a Dios como opositor, como adversario, que ese camino lo llevará solamente a ir de fracaso en fracaso, en descenso, y que tarde o temprano se dará cuenta que ha perdido tiempo, que ha perdido fuerzas, que ha perdido su vida, que ha perdido dinero, que ha perdido todo, porque es inútil el camino que ha tomado. Y lo que vemos también es que Dios se presenta como adversario para corregir su camino, no solo porque es un camino descendente, no solo porque es un camino inútil, sino también porque es un camino que manifiesta tempestades. Es un camino peligroso. La tempestad se levantó porque Dios iba a poner todo para detener el rumbo del profeta que estaba rebelde, que estaba yendo en sentido contrario. Entonces, lo que trae aparejada esta tempestad es que hay mucho miedo, que hay terror, que hay peligro de muerte y que claramente termina con decisiones trágicas. Hay que tirar a este hombre del barco porque él lo había dicho. ¿Qué hay que hacer contigo para que esto se aquiete? Y él dice, tíreme en el fondo del mar y esto se va a aquietar. Entonces lo que vemos es que todos los que se van huyendo de Dios tienen a Dios como adversario porque Él no te llamó para huir. No te llamó para hacer tu voluntad, no te llamó para hacer lo que tú planificas, sino lo que Él, el propósito, ¿por qué te salvó? ¿Por qué te dio un nombre? ¿Por qué tu nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Por qué se pagó el rescate para tu salvación? ¿Por qué te dio una nueva vida para que vivas? Y justamente es nueva vida, no es una vida remendada, no eres tú mejor persona, es la vida de Cristo en nosotros. Gálatas 2:20 ya lo dijo el Señor, lo dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y en eso consiste justamente la nueva vida, mis amados hermanos. Así que yo te aliento a que tú puedas ver de que todos aquellos que están en rebeldía o que están enojados o que están huyendo del propósito de Dios, o cualquier mala decisión que hayas tomado y que te hace estar lejos del propósito del Señor, lejos de la comunión con su iglesia, lejos del amor fraternal con tus hermanos, debes entender que Dios se va a presentar delante de tu camino en una tempestad, como sea, para corregir tu mal rumbo, tu equivocado rumbo. Por eso es que el camino que Jonás había tomado era línea descendente, era un camino inútil donde solo se sufría pérdidas. Es un camino peligroso donde había tempestad, donde había peligro, y es un camino que termina lo más bajo posible. Porque Jonás había planificado tomar un barco, pero Jonás no tenía pensado estar en el vientre de un gran pez en las profundidades del mar. Nunca se imaginó, nunca lo planificó, pero Dios dice que ya tenía preparado un gran pez. Dios es el que había planificado estas cosas. Entonces, mis hermanos, es claro darse cuenta que el que está huyendo del Señor no solo va en camino de descenso, sino que termina lo más bajo posible. Y sabes, hermano, ningún cristiano debe estar en esa posición. No es tu lugar. Es impresionante cómo Satanás maltrata a los creyentes alejados, porque le han dado su autoridad a que él los estropee. Por esa razón es que Dios no permite a Jonás, su profeta, que vaya en sentido contrario, y todo esto era una corrección, una disciplina de parte de Dios para hacer que vuelva al rumbo que tenía que ser. Entonces, ¿qué vemos nosotros? La decisión era trágica. Dijeron entonces que tenían que echar a Jonás en el agua. Versículo 15 del capítulo 1. Y tomaron a Jonás y lo echaron en el mar,
y el mar se quitó de su furor, y temieron los hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo en el vientre de aquel pez 3 días y 3 noches. ¿Por qué Dios es extraordinario? ¿Por qué estamos viendo lo maravilloso que es el Dios de Jonás, lo maravilloso que es nuestro Dios? ¿Por qué? No solo porque Él es el que llama, el que busca y el que encomienda, sino que cuando nosotros erramos, cuando nosotros nos equivocamos, tomamos malas decisiones y estamos yendo por caminos contrarios, lo que parece ser un juicio destructivo, lo que parece ser un juicio final, lo que Jonás pensó que tirándolo al agua se calmaba todo, por culpa de él estaba pasando esa tempestad, él lo dijo y lo sabía, lo que parecía ser el juicio de destrucción terminó siendo justamente la providencia de la preservación, de la salvación y una gran escuela para Jonás, donde allí iba a ser tal vez la oración más poderosa, tal vez iba a ser la oración más eficaz, tal vez iba a ser la oración más sincera de Jonás de toda su vida. Y no la hizo arriba de un monte, no la hizo en un templo, no la hizo en un tabernáculo, no la hizo en un altar. Esa oración fue hecha dentro del vientre de un gran pez que Dios tenía preparado. Entonces, cuando fue arrojado Jonás al agua, sin duda para los marineros y el capitán del barco esto era terrible, era un juicio tremendo. Jonás estaba en peligro, acababa de caer al agua, y lo que hace Dios al enviar este gran pez que tenía ya preparado, soberanía de Dios, autoridad de Dios, para que tragase a Jonás, para que estuviese en el vientre del pez 3 días, lo que podemos ver acá es que Dios sacó a Jonás del peligro y lo salvó de la situación donde estaba. Y por eso es que nosotros podemos ver que Jonás no estuvo en el mejor lugar. Yo no sé si alguna vez, hermano, usted ha estado en un lugar horrible. Si le ha tocado pasar en algún momento en algún lugar feo que usted dice, yo a ese lugar no quiero volver más. O porque era incómodo, o porque no estaba limpio, estaba sucio. No sé si usted ha tenido esa experiencia. Pero probablemente uno busca de estar en un lugar que sea agradable. Bueno, déjeme decirle que Jonás, cuando fue a esa escuela de Dios para trabajar con su vida, no estuvo en un lugar cómodo, no estuvo en un lugar limpio, no estuvo en un lugar acogedor como para decir, ¿cómo me gustaría que todos tengan la experiencia de estar dentro del estómago de un gran pez? Tratemos de usar un momento la imaginación. Pensemos, primero, esto no es una historia ficticia, esto es real. Jonás existió, Nínive existió, Jesús citó a Jonás, es una historia real. Por lo tanto, si todo es real, no podemos decir que ese pez que tragó a Jonás era algo simbólico. No dice si era una ballena, no dice qué tipo de pez era, pero lo que sí dice que Dios tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás y que estuviese, escuche bien, 3 días dentro del pez, 3 días y 3 noches dentro del vientre del pez. Así que vamos a analizar un poquito qué es lo que quiere enseñarnos el Señor a través de este suceso, de esta historia, que resalta el versículo 17 y todo lo que es el capítulo 2, que lo vamos a ver más adelante ya la oración que hace Jonás, pero que podemos ver nosotros que hay una gran similitud de cómo es la vida de un cristiano que está huyendo del Señor y que está atrapado por el pecado, que está atrapado justamente por una situación adversa y que Dios está allí para salvarlo. Por eso es que nosotros veamos que lo primero es que Jonás, al estar dentro de un pez, nosotros podemos ver que era un lugar asfixiante. No había ventanas, no había tubo de oxígeno para respirar,
estar dentro del estómago de un pez era un lugar asfixiante. El aire era totalmente reducido. Es probable que hasta haya estado faltando el aire, es probable que haya estado agitado, y tratar obviamente de optimizar en sus movimientos, no malgastar el poco oxígeno que podía tener. Porque déjeme decirle que no es natural que ningún hombre esté dentro del estómago de un animal o de un gran pez. No es normal. Pero Dios tenía preparado ese pez. Así que casi seguro que le faltaba el oxígeno, casi seguro que claramente era un lugar asfixiante, sofocado. Ahora déjeme decirle que el peligro de muerte por asfixia era casi seguro para él. Pero en ese pez también estaba Dios, el extraordinario Dios. Porque vemos nosotros que así es exactamente lo mismo que experimentan los hijos de Dios que están en rebeldía, que están huyendo de Dios, que han tomado decisiones malas de huir de Dios, de abandonar las cosas de Dios, de dar la espalda a las cosas de Dios. Así será la vida de ellos, una vida asfixiante por el pecado, una vida que solamente están entregados a sobrevivir como pueda. Porque mis hermanos, el pecado es el que descarría del rumbo trazado por el Señor a un cristiano y nunca va a poder estar oxigenado del aire de su casa, de su presencia. Aparte, era un lugar inseguro. Donde Jonás estaba, era un lugar inseguro. Estaba dentro del estómago de un pez. No estaba en un barco, no estaba en un catamarán. ¿Por qué Dios no preparó una balsa? ¿Por qué Dios no preparó, aunque sea un bote inflable o un salvavidas, algo para que pueda estar allí Jonás? Pero sin embargo Dios tenía preparado un pez para mostrarle lo que significa, las consecuencias que deja huir de Dios. Una vida asfixiante, una vida incómoda, insegura, porque vemos nosotros que siempre estaba en movimiento. Un pez no se queda quieto, siempre está en movimiento, siempre está en plena actividad. Así que si yo me imagino que alguien sube a una pequeña embarcación y se descompone, hasta tiene náuseas por ese movimiento, imagínense en estar todo el tiempo dentro de ese gran pez, sin rumbo y sin poder tomar el control, porque no era un barco, era un animal, no podía tomar el control, era llevado y sin saber a dónde era llevado. Él siempre estaba en peligro de morir, pero sin embargo Dios estaba allí con Jonás. Y esto tiene también una enseñanza, que el que huye de Dios todos los días está expuesto a inseguridad, porque está fuera del abrigo del Altísimo, porque ha decidido salir de la cobertura, de la protección, aunque no se puede huir de su presencia, porque tener a Dios como adversario es exponernos también a su disciplina. Y por supuesto, hermanos, que la corrección de Dios es apacible después que se ha aplicado la disciplina. Al presente no es motivo de gozo, dice la palabra. Por lo tanto, vemos nosotros claramente, hermanos, que Jonás dentro del vientre de un pez está mostrando todo lo que va a vivir un cristiano que decide alejarse. Tómelo como advertencia. Usted, si está pensando en dejar las cosas del Señor porque ya se cansó, lo que sea, déjeme decirle que su vida será asfixiante como dentro de un pez, que su vida será un lugar inseguro, porque todo el tiempo estará en movimiento por el pecado, llevado de acá para allá y sin poder tener gobierno ni control del rumbo. Otra cosa que podemos aprender de esto, que era un lugar oscuro. No había luz, no había vislumbre, no había lámparas, no había nada. Estar en oscuridad permanente dentro del estómago de un pez era justamente algo que claramente dice es imposible ver, no se puede vislumbrar nada, es no tener idea dónde está. No sé si Jonás se habrá dado cuenta dónde estaba, tal vez cuando él fue vomitado, recién entendió, pero hermanos, él estaba en un lugar totalmente oscuro. La oscuridad representa el terror, representa el mal. La oscuridad representa el castigo, el juicio, mis hermanos. Por esa razón es que es oscuro el panorama de todos aquellos que huyen de la presencia de Dios, y por eso es que como pastor y como hermanos de la iglesia y como iglesia no vamos a dejar de decirle a todos los hermanos que están apartados: vuelvan al Señor,
vuelvan. Es amplio en perdonar, es un Dios de amor y de misericordia, pero vuelvan al Señor. Y si tu vida está fría, ora y dile al Señor, no siento nada, pero vuélveme el gozo de mi salvación. Es la oración de un pecador. David oró así después de pecar y él dijo, vuélveme, Señor, el gozo de la salvación, que un espíritu noble me sustente. Hermanos, es importante que aunque no tengas la palabra en tu boca, hables con el Señor de lo profundo de tu corazón y le digas que lo necesitas. Porque el camino de los que huyen del Señor, las consecuencias son duras. Y lo podemos ver, Dios no lo puso en un barco, sino dentro de un pez, para que él pudiera ver el lugar asfixiante donde estaba, el lugar inseguro, el lugar oscuro, el lugar maloliente, hermanos. No sé si alguna vez ha pasado por una pescadería, un lugar que tiene desechos de pescados o vísceras de pescados, o por un puerto, o por un lugar donde están los pesqueros. Y el olor del pez, ya muerto, putrefacto y todas estas cosas, no es para nada agradable. Para muchos es nauseabundo. Ya de por sí tiene un olor que no a todos es agradable. Por esas razones que nosotros vemos que el lugar donde Jonás estaba era un lugar maloliente. No debe haber algo más desagradable de estar nada más y nada menos que dentro del estómago de un pez. ¿Dónde están los desechos? ¿Dónde está lo que digiere, lo que come? Y mis hermanos, esto también era una gran enseñanza para Jonás, para saber que él debía pensar como el pródigo, lo que él perdió, lo que él tenía en su casa, lo que él podía poseer de las dádivas del Señor y verse dónde estaba ahora. El pródigo se vio en un chiquero intentando comer comida de cerdo. Jonás habrá estado diciendo, ¿por qué estoy aquí? ¿Cómo puedo estar en este lugar asfixiante, oscuro, inseguro, peligroso y encima maloliente, mis hermanos? Este pez, todos sabemos nosotros que un pez no tiene un buen olor, mucho menos en su estómago. Por lo tanto, vemos que el olor del pecado es peor y más maloliente que cualquier estómago de un pez. Por esa razón, hermanos, es que el vientre de ese pez representa justamente lo que Dios recibe cuando alguien desobedece. Porque Dios es santo y el pecado en nosotros es olor horrible ante las narices de nuestro Dios. Por eso es que nos dicen, limpiémonos, lavémonos, quitémonos la inmundicia delante de nosotros. Porque Dios es 3 veces santo. Y por esa razón, hermanos, es que nosotros debemos aprender por qué Jonás hace semejante oración en el capítulo 2. Porque el lugar donde estaba tenía que aprender y tenía que entender lo mal que había decidido. Otro punto más. Era un lugar demasiado húmedo. Permanentemente estaba allí. Justamente en su oración, Jonás dice en el versículo 3, me echaste a las profundidades en medio de los mares y me rodearon las corrientes y todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. O sea, el estar mojado no era solamente afuera cuando él cayó, sino aún dentro. Este gran pez, supongamos que era una ballena, pero este gran pez todo el tiempo está tragando agua y todo el tiempo tiene humedad. Por lo tanto, vemos nosotros de que esas olas y esas incluso algas marinas, que claramente dice la palabra, estaban allí. Así que mis hermanos, la humedad era permanentemente estar mojado, permanentemente estar empapado. Y esto es otra enseñanza de parte del maravilloso Dios que iba a traer en transformación en la vida de Jonás. Así es todos aquellos que están empapados de este mundo, mojados con el pecado, porque no puede haber un lugar seco cuando alguien decide dar la espalda al Señor. Empapados del mundo, empapados de las influencias, de los pensamientos que literalmente provienen de Satanás y que mueven como títeres a los que son esclavos para hacer simplemente lo que Satanás quiere. Por esa razón, un cristiano que a lo mejor está errante porque ha tomado malas decisiones, porque está yendo al lugar contrario, huyendo de la presencia de Dios, está así.
está como dentro de un pez. Tiene que darse cuenta, mi hermano, que Dios quiere un cambio para tu vida. Y no solo eso, sino que también era un lugar incómodo. Incómodo. No estaba sentado como una butaca, no estaba quizás con la cama de un camarote donde se echó a dormir en el fondo del barco, sin importar la tormenta. Jonás estaba dentro del vientre de un pez. Un lugar incómodo, un lugar asfixiante, un lugar que seguramente así como entró a su estómago, así habrá quedado. No sabemos en qué posición quedó, si quedó acostado, si quedó hecho en posición fetal, no lo sabemos, pero claramente era un lugar demasiado apretado, demasiado maloliente, demasiado húmedo, muy oscuro, muy peligroso, muy asfixiante. ¿Puedes entender lo que es la vida de un cristiano que está apático a las cosas del Señor? Aunque te diga que está todo bien, que la vida le sonríe, que tiene amigos por todos lados, que quiere divertirse, la risa es un llanto disfrazado. No hay gozo sino en Cristo Jesús. No hay plenitud de gozo sino estando en los atrios del Señor. Mis hermanos, este lugar era incómodo, no podía ni moverse. Claramente vemos nosotros que dice, me rodearon, dice, hasta las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo y el alga se enredó en mi cabeza. Hermanos, ¿saben lo que debe ser estar enredado incluso con las algas marinas? De no poder ni siquiera sacársela porque el lugar era incómodo. Hermanos, ¿saben cuántos cristianos no pueden sacarse porque se están dando cuenta las malas juntas, las malas amistades que los llevan a estar en las drogas, que los llevan a estar en las pornografías, que los llevan a estar en cosas que a Dios le aborrece? Y saben y son conscientes que están haciendo mal, pero no pueden decir no porque están rodeados, están con todas sus algas enredadas. Así el mundo los tiene. Lo que Dios le estaba mostrando a Jonás aquí es que no hay lugar más hermoso que habitar su presencia. Y eso se logra por medio de la obediencia, no por la desobediencia. Por lo tanto, era un lugar incómodo. No tenía lugar, no podía moverse. El mundo no es tu lugar, iglesia. Hermano querido, el mundo no es tu lugar. La desobediencia no es lo que debes hacer. Las malas decisiones te van a conducir siempre a estar así, como dentro de un gran pez. Pero ¿sabes, hermano? Dios había planificado que esté 3 días y 3 noches. Nada más. Porque Dios no va a probar más allá de lo que uno pueda resistir. La escuela de Dios tiene un tiempo. Tiene un momento, y era un momento que Dios estaba esperando, y lo que estaba esperando era la oración de Jonás. La oración de Jonás. ¿Qué dijo Jonás? Entonces oró Jonás a Jehová, Dios, desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. ¿Escuchó? Y él me oyó. ¿Dónde estaba Jehová? El Dios omnipresente de que él quería huir. Ahora Jonás quería que esté más cerca que nunca de aquel que estaba huyendo. Bueno, ahora desde el vientre del pez invocó al Señor y él le oyó. Y desde el seno del Seol clamé, fíjense, de lo más profundo, y mi voz oíste. Te está diciendo que este Dios maravilloso oirá tu voz. Aunque esté lo más bajo que hayas caído, lo más bajo, lo más despreciable, lo más duro que te toque vivir en este juicio que puedes estar viviendo, nunca te olvides que cuando estés pasando los momentos más difíciles de tu vida, al igual que el pródigo, que se fueron todos los amigos y quedó solo, todos quedaron solos cuando pecaron. Pero ¿sabes? Cuando todos te abandonan, el único que está allí, pronto a oírte, pronto a inclinar su oído, pronto a sacarte del lugar donde estás desesperadamente y para afirmar tus pies en tierra firme, el único es Jesucristo el Señor.
Por eso es que este mensaje es para ti, hermano y hermana, que a lo mejor tú estás alejado, o que estás huyendo, o que estás pagando las consecuencias de haber tomado mal las decisiones en tu vida. Te alejaste, te fuiste, malgastaste tu tiempo, tu vida, tu juventud. Perdiste cuánto tiempo, cuántos años. Hoy el Señor te está diciendo que Él escucha tu oración. Jonás dice, y tú oíste mi voz. Me echaste a los profundos en medio de los mares. ¿Se acuerdan que es Él que dijo si me echaran? Bueno, dice me echaste. ¿Por qué? Porque allí está reconociendo la soberanía de Dios. Todo lo que Dios había planificado. Y me rodeó la corriente y todas tus ondas y todas tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Y las aguas me rodearon hasta el alma y rodeóme el abismo y el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, más bajo no se puede llegar. Y la tierra echó sobre sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú, escuche esa parte, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Esa es la esperanza que todos debemos tener. Que si en algún momento caemos, si en algún momento nuestros pies resbalan, si en algún momento, mi hermano, mi hermana, nos sentimos así como Jonás en las profundidades de la depresión, de la angustia, de los tormentos, de las pruebas, de lo que sea, mi hermano, podemos nosotros estar confiados que el Señor nos sacará de la sepultura. Tú sacaste mi vida de la sepultura. Por eso es que es la señal de Jonás que Jesús dijo. Porque Cristo estuvo 3 días y 3 noches en la sepultura y Dios Padre le sacó. Hermanos, no solo es Jonás el que fue librado, no solo Jesús fue sacado de la tumba, tú y yo tenemos al mismo extraordinario y maravilloso Dios que oye al pecador y se compadece y lo salva. Por eso, mi hermano, nosotros podemos ver que esta oración que está haciendo Jonás aquí es después de haber pasado esta escuela dentro del pez para ver cuánto es necesario arrepentirse. Cuando mi alma desfallecía en mí, dice el versículo 7, me acordé de Jehová. Hoy que estás acordando del Señor es porque ya has desfallecido. Si todavía no, bueno, seguirás descendiendo un poco más hasta que llegue el quebranto. Pero tarde o temprano, si tú eres un hijo, una hija de Dios, tarde o temprano vas a sentir tu alma desfalleciendo. Y entonces te acordarás del Señor. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi Padre tienen abundancia de pan y yo aquí me muero de hambre? Aquí me acordé. Y dice el versículo 7, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. No hay distancia desde el corazón, desde el vientre de un pez hasta el mismísimo templo. No hay distancia. El trono del Señor, el templo del Señor está tan cerca de los pecadores que solamente dice, clama a mí y yo responderé. Está tan cerca de tu boca la salvación. Dios está tan cerca, más cerca de lo que te imaginas. Porque cada vez que alguien invoca el nombre del Señor es salvo. Por eso, mi hermano, mi hermana, versículo 8 dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¿Entiende este texto? ¿Saben cuánto dejan al Señor por seguir vanidades ilusas? Todo lo que te ofrece este mundo, todo lo que te ofrece Satanás, todo lo que crees que eso es lo mejor para tu vida y que no es lo que Dios ha planificado para tu vida, se llama vanidades ilusorias. Esfuerzos inútiles, ilusiones vanas, cosas que malgastas tu vida y que no tienen sentido. Por eso dice los que siguen vanidades ilusorias. ¿Qué estás siguiendo tú que has abandonado?
la misericordia del Señor. ¿Sabes? Tú y yo podemos seguir cualquier vanidad ilusoria y abandonar la misericordia de Dios, pero sin embargo Dios, nuestro maravilloso y extraordinario Dios, jamás dejará un día sin renovar su misericordia para con nosotros. Por eso Jeremías dice en Lamentaciones: por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Esto es maravilloso, hermano. Esto es para darle gloria al Señor, para darle gracias al Señor. Por eso es que tú y yo debemos ver que lo que termina diciendo Jonás en su oración es: mas yo, allí en el lugar asfixiante, en un lugar peligroso, en un lugar oscuro, en un lugar totalmente húmedo, en un lugar maloliente, en un lugar estrecho, en esa angustia que estaba, él toma el valor y el coraje de hacer esta oración, y en un momento dice: Señor, yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Está diciendo: dame una oportunidad, que voy a servirte más que nunca, mucho más que antes. Voy a servirte con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, porque la salvación es de Jehová. Mi salvación está en tus manos, Señor. Yo sé que aquí voy a morir, pero mi vida está en tus manos. Ojalá que en algún momento que toques fondo en tu vida, es el momento de despegar, porque no se puede ir más abajo cuando uno toca fondo. Pero allí en lo más profundo del abismo encontrarás la gracia y la misericordia del Señor. Porque Jesús le dijo al Padre: Padre, lo que me has dado, ninguno se perdió y ninguno se perderá. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Cuando Él hizo esta oración y cuando Él hizo esta declaración, las salvaciones de Jehová, dice el versículo 10, y mandó Jehová al pez: hey, vamos, arroja a Jonás a tierra firme. Cabe aclarar que no lo dejó en Nínive. Nínive quedaba 800 kilómetros para el otro lado, no hay mar allí. Y es muy probable que lo dejó en el lugar de partida. ¿Será que lo dejó en Jope? ¿Será que lo dejó como para testimonio de todo lo que lo vieron irse en el barco y volver en un pez? No lo sé. Pero lo que hizo es, claramente, Jehová mandó al pez que vomitara a Jonás en tierra. Jonás no podía gobernar al pez. Dios sí. No existe nada que pase por encima de la soberanía de Dios. Por eso, mis hermanos, el tercer punto es que Dios utiliza a Jonás y no lo descarta. ¿Qué quiere decir? Le da una nueva oportunidad. Capítulo 3, versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona, proclama en ella mensaje que yo te diré. Fíjense, por segunda vez vino la palabra. ¿Por qué, mis hermanos? Porque acá vemos que Dios le da otra oportunidad. Tú, hermanos, que estás alejado, tú que estás alejada, que estás enfriada, que dices: no, yo mi vida con la iglesia no tiene vuelta atrás, ya no hay, esa historia ya no es mía. No lo digas nunca, porque todavía, si lo piensas, es porque no llegaste a tocar fondo, pero llegarás un día al quebrantamiento en el cual dirás: Señor, yo pagaré mis votos, yo te ofreceré sacrificio de alabanza, yo te serviré. Y cuando logras orar así, entonces Dios no te descarta, no te desecha. Dios te da una nueva oportunidad. Y saben, hermanos, no hay nada más maravilloso para un pecador que recibir la oportunidad de parte del Señor. Como esta semana decíamos y compartíamos con los hermanos, qué belleza es, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, nuevas. Es lo que hace justamente el Señor.
Porque saben, hermanos, todo lo que Dios hace por segunda vez es mucho mejor que lo que hizo por primera vez. Cuando Él dijo que creó los cielos y la tierra y Dios vio que todo era bueno en gran manera, bueno, fíjense en que este mundo termina por una destrucción por fuego, pero dice que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, incomparable. Lo segundo, mejor que lo primero. El primer Adán era perfecto, pero pecó y se corrompió, pero el segundo Adán, que es Cristo, es maravilloso, y nosotros somos nacidos de Cristo, somos hechura suya. Hermanos, todo lo que Dios hace por segunda vez es maravilloso. La gloria postrera será mucho mejor que la primera. Todo lo que Dios hace por segunda vez es extraordinario, mis hermanos. Usted y yo hemos vivido una vida desastrosa en nuestra vida biológica, pero hemos nacido una segunda vez. Hemos nacido de nuevo. Tenemos una nueva vida. Hermanos, es maravilloso. Es como la visión del alfarero en Jeremías 18, la vasija de barro que hacía con su propia mano se echó a perder. Y no la tiró a la masa, sino que dice, vino y le hizo otra vasija, según le parecía mejor hacerla. Nuestro Dios es un Dios de restauración, y por eso, hermanos, que Dios usó a Jonás. Dios usó, no lo descartó. No lo descartó, le dio la oportunidad, le afirmó después del aprendizaje que él tuvo. Por lo general, saben, los hermanos se alejaron y regresaron después del quebrantamiento, terminaron siendo mejores, más consagrados, con mucha más fidelidad. Claro, si yo ya he visto hermanos en nuestra iglesia que han vuelto después de un largo tiempo de estar alejados y han vuelto muy consagrados, con gran amor, con sus copas rebosantes. Pero no estoy haciendo apología que debería pegarse una extraviada usted, hermano, no estoy diciendo eso. Porque ya para eso tenemos Apocalipsis cuando le escribe a la carta de Éfeso, le dice, tengo algo contra ti, has dejado tu primer amor. No necesitas irte al mundo y después volver, sino que le dice, arrepiéntete y empieza de nuevo. Todos nosotros debemos ver que Dios conoce el corazón y la debilidad de Jonás, sabiendo cuál era su carácter, sabiendo que él era un fanático nacionalista, sabiendo que él era un egoísta, sabiendo que era caprichoso. Claro que lo sabe, pero aún así lo encomendó nuevamente. Porque saben, Dios también conoce de nosotros, sabe que somos caprichosos, sabe que somos débiles, sabe que somos tercos. Pero saben, hermanos, la gracia de Dios descansa en hombres y mujeres imperfectos como nosotros, porque un día seremos perfectos cuando venga Cristo. Pero mientras tanto, hermano, aún así, Él vuelve otra vez a decirte, yo te salvé, yo te busqué, te llamé, para que vayas y cumplas con la tarea que te he encomendado. Dios no te ha descartado. Dios no te ha descartado. Y por eso, mi hermano, es que el capítulo 4, este es un panorámico de esta mini Biblia, vemos nosotros que aparece el capítulo 4 como un capítulo de discusión entre Jonás y Dios. Es curioso porque el capítulo 4 termina con el versículo 11 como si fuera que queda inconclusa esta historia. No hay una salutación final, no hay un desenlace, no se sabe qué pasa, qué pasó con Jonás, cómo terminó. Nadie sabe qué pasó con esto, pero pareciera que quedó inconclusa. Pero hermanos, aquí también hay enseñanza. Aquí también hay grandes enseñanzas. Lo que podemos ver nosotros es que este capítulo 4, Dios desciende para exhortar a Jonás, para reprender a Jonás, pero con amor, porque hay una enseñanza. Dios le enseña cuál es el motivo. Porque si bien es cierto, después que él fue y pregonó, de aquí a 40 días Nínive será destruida, era el mensaje, vemos nosotros de que la respuesta de todos los ninivitas fue arrepentirse, hacer ayuno, vestirse en cilicios, clamar a Dios. ¡Qué bárbaro! Jonás dice que estaba observando esto, y fíjense en lo que dice el versículo 10 del capítulo 3. Y vio Dios lo que hicieron los ninivitas, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les había de hacer y no lo hizo.
O sea, Dios se movió misericordia y perdonó a los que se arrepintieron, pero Jonás, capítulo 4, pero Jonás se enojó mucho, se apesadumbró, cambió su rostro y se enojó y se fue rezongando diciendo, no era esto, Señor, lo que yo decía, no era esto, por esta causa yo me fui, yo huí, porque sabía que tú... Y mira lo que cuestiona. Sabía que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo para enojarte, grande en misericordia y te arrepientes del mal. Pero ¿no es motivo para alabar al Señor? Bueno, aún así, a pesar de cómo era Jonás, Dios lo usó nuevamente, cumplió el propósito y vemos nosotros de que Dios le da a Jonás la explicación, porque él se fue, se sentó a ver qué pasaba con la ciudad, si iba a destruirlo o no el Señor, y se sentó a ver qué es lo que iba a pasar. Dice, hasta ver qué acontecía en aquella ciudad. Ahora, ¿qué vemos nosotros en este capítulo 4 que parece una discusión? Lo primero es que Dios le enseñó a Jonás de su gran misericordia y su gran piedad que él tiene como atributo. Él enseñó su gran misericordia. Y saben que nosotros también tenemos que aprender de la gran misericordia del Señor. Tan rápido se olvidó Jonás de lo que dijo adentro del pez, las salvaciones de Jehová, y ahora él había salvado a toda una ciudad pecadora y él se enojó. Bueno, hermanos, nosotros también tenemos que ver esto, que hay cosas que probablemente a ti y a mí no nos agrade, pero las que hace Dios siempre son buenas porque es su voluntad buena, agradable y perfecta. Hermanos, saben que nosotros tenemos por naturaleza la debilidad de amar a los que nos aman y no querer o aborrecer a los que nos odian. Pero Dios dice, no, tú debes amar incluso a los que te odian. Y saben, mis hermanos, todos nosotros tenemos que aprender de que Dios es un Dios misericordioso y su gracia es para todos. La gracia que Él tiene para sostener su creación, para darle lluvia al justo y al pecador, es para todos. Pero si las salvaciones de Jehová y la gracia salvadora se aplica, ¿quiénes somos nosotros para discutir con Dios? Lo segundo que le está enseñando es que las salvaciones de Él, es lo que Jonás había dicho, las salvaciones de Él determina a quién salvar, Él dice a quién salvar y Él salva. Él salva. Él puede salvar a la persona que te hizo daño. Él puede salvar a la persona que te humilló, que te ultrajó, que te maltrató, que tú por ahí dices, Señor, no, ¿cómo puede existir una persona así? Él la puede salvar. Él la puede salvar. Como salvó a aquel que estaba al lado de la cruz de Jesús, que era un delincuente, y lo salvó. Como salvó a Zaqueo, que era alguien odiado. Él salvó a personas que probablemente no tenían forma de mirarlas. Pero Él salva a quien determinó salvar. Y aquí estaba aprendiendo Jonás de su gran misericordia, de que Él es el que salva, y principalmente le enseñó que hay perdón para todos aquellos que se arrepienten de verdad. Toda una ciudad, desde el rey hasta el último, todos se arrepintieron. Todos buscaron a Dios. Por eso es que Dios le dice a Jonás, versículo 10 del capítulo 4, tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú te hiciste crecer, en qué espacio de un día a la noche nació y en espacio a otra noche pereció, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Yo no tendré piedad. El Señor le está mostrando de que Él le da perdón a todos los que se arrepienten de verdad. Por eso, mi hermano, todos nosotros necesitamos ver la grandeza de nuestro Dios. Por eso es que le mostró a Jonás, le enseñó en esa discusión que pareciera, que Él es un Dios que tiene planes perfectos. Así que es como que Jonás ya se había olvidado que estuvo dentro del vientre de un pez y estaba renegando porque un gusano le comió la calabacera que le daba sombra. Hermanos,
Así de cambiante anímicamente somos nosotros. ¿Cuántas maravillas nos hemos olvidado? Por eso el salmista nos lleva a hacer un ejercicio. Alma, bendice al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Hermanos, ¿saben si pudiéramos hacer nosotros de empapelar toda nuestra casa con todas las cosas que Dios viene haciendo desde que nos salvó, para que todos los días nos acordemos de sus maravillas? Porque, ¿saben? Dios le dice justamente al pueblo de Israel en Deuteronomio, ten cuidado, no te vayas a olvidar que fue Dios el que te sacó con mano poderosa de Egipto, que Dios te introdujo a la tierra que fluye leche y miel, y que cuando Dios te prospere y tengas todas, digas, mi fuerza y mis manos han hecho todo esto. Ten cuidado de no olvidarte. Y lo que Dios le está mostrando aquí a Jonás es que Él es un Dios de planes perfectos y que Él es el que levantó la tempestad, es Él el que hizo que lo echaran al agua, es Él el que preparó un pez, es Él el que lo conservó con vida, es Él el que lo vuelve a llamar. Le está diciendo, no te olvides que yo soy el principal protagonista de tu vida, de tu historia y de todo el universo. Hermanos, nunca dejes a Dios afuera de tu vida, porque es la necedad más grande que hay. Él es el Señor, Él es el que gobierna, el Dios Todopoderoso, y no puede quedar fuera de tus planes, porque Él es soberano. Y por último, le mostró una vez más el dominio de su poder y de su autoridad sobre la creación. Desde un gran pez hasta un gusano, hasta un coronavirus, hermanos, lo que quiera. Es Dios, es extraordinario y es maravilloso nuestro Dios. Por eso es que Él quería resaltar que en esta historia no nos olvidemos de quién es el protagonista. Porque cuando enseñamos Jonás aparece un hombre y una ballena. ¿Y dónde está Dios? Si el protagonista de esta historia es Dios, para que le exaltemos y le glorifiquemos. Porque 2800 años atrás es hoy el mismo Señor y Dios tuyo y mío. Por eso, mi hermano, sin duda, en este libro, en esta historia tan maravillosa, pero inconclusa, como figura aquí, podríamos nosotros pensar si nosotros estamos incluidos en esta historia también. No sabemos qué pasó con Jonás, pero sí sabemos qué puede pasar contigo, conmigo, porque estamos vivos y tenemos al mismo Dios. Pero hermanos, ¿sabes qué? Dios te ama. Dios te ama. Por eso te corrige, por eso te disciplina, por eso es que se pone como adversario para que no peques. No te permite que sigas errando el camino, sino que Él te va a levantar tempestades por todos lados, no para destruirte, sino para exhortarte a que cambies y te des cuenta de quién es Él. Cuando se cierran puertas, nadie las puede abrir. Y cuando Él las abre, nadie las puede cerrar. Así es nuestro Dios. Por eso, mi hermano, no tomes malas decisiones. Y si tomaste malas decisiones, no haya oscuridad delante de tus ojos. Mira que Dios está delante tuyo. ¿Cuántas personas andan reprendiendo al diablo como si fuera que el diablo es el que pone las cosas? Hay un Dios que tiene un diablo y que Él hace como Él quiere. Dios es soberano por sobre todas las cosas. Por eso, mis amados hermanos, fin de esta historia por hoy. Dios quiera que podamos continuar. No puedo avanzar todavía el capítulo 1, pero vamos a ver lo extraordinario de esta historia y cuántas cosas tiene como un mensaje para la iglesia de hoy. Todos nosotros debemos volver a ver el carácter de Dios para servir al Señor haciendo lo que Él quiere que hagamos. Oremos. Queremos exaltar tu nombre, Padre Celestial, y alabar y bendecir tu nombre. Maravilloso eres tú, Señor. En esta panorámica de esta historia, estos 4 capítulos, solamente podemos decir qué extraordinario y maravilloso eres tú, Señor. Eres el protagonista no solo de la historia de Jonás, no solo de todas las historias de los libros de la Biblia. Eres el protagonista de nuestras vidas, de nuestra historia, porque tú la planificaste desde antes de la fundación del mundo. Y si estamos errando, si estamos cautivos en el pecado, si estamos, Señor, intoxicados por este mundo, si estamos huyendo, si estamos así como dentro de un gran pez, maloliente, asfixiante, incómodo, oscuro, si así está viviendo la vida algún cristiano es porque estaba huyendo
Bueno, es el momento del quebrantamiento. No esperes llegar a lo más bajo. Señor, que tu nombre sea glorificado en el quebrantamiento de cada uno de tus hijos, porque tú eres un Dios de oportunidades, de grandes oportunidades. Gracias, Señor. Por eso, Padre, mi oración especialmente va dirigida para mis hermanos que están enfriados, que están alejados, que enojados tomaron malas decisiones, que están caminando a espaldas de tu voluntad, que están huyendo de tu presencia, que están aturdiéndose o que están ausentándose en un profundo sueño de depresión. Señor y Dios, tú eres poderoso, tú eres maravilloso. Te ruego, Señor, que hagas lo que nosotros no podemos hacer. Levantar al caído, fortalecer al que está débil, traer en tus brazos a la oveja descarriada, Señor. Volverlos al redil, Señor. Quitarles las ropas inmundas y vestirlos, Señor, con ropas de realeza. Señor, gracias, porque hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Gracias por tu gran amor y misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.